A esta hora de la mañana, cuando han pasado ya 33 minutos de las 6, nosotros compartiendo con ustedes las noticias y nos vamos a ir a las calles muy rápidamente. De la calzada Roosevelt nos trasladamos hasta otro punto. Es Alberto Cardona que tiene la información para compartir con todos nosotros, así que muy buenos días. Alberto, buen día. Gracias, compañeros, muy buenos días. Tenemos importante información que tiene que ver en el ámbito de seguridad, ya que las autoridades de la Policía Nacional Civil pues han informado en las últimas horas que se ha incrementado pues el número de personas que han sido detenidas a comparación del año 2016, de la Semana Santa 2016 a esta Semana Santa del 2017. El dato que han proporcionado las autoridades de policía revela que fueron capturados del lunes santo al domingo de resurrección 1.503 personas que fueron detenidas responsables de diferentes hechos delictivos, donde sobresalen el tema de extorsiones, personas que fueron capturadas al momento que conducían sus vehículos bajo efectos de licor, peleas callejeras entre hombres y mujeres también que se registraron en distintos sectores. El área donde más se registraron las capturas fue Ciudad Capital y el departamento de Escuintla. Cabe resaltar que en el departamento de Escuintla es donde más se capturaron a hombres y mujeres que realizaban algún tipo de pelea en las calles al momento que ingerían bebidas alcohólicas. Estas 1.503 personas que fueron detenidas fueron trasladadas hacia los tribunales correspondientes de justicia, donde se les hizo saber el motivo de su detención o falta alguna. Muchos de ellos pues fueron se les dio algún tipo de medida sustitutiva, principalmente a aquellas personas que fueron capturadas al momento que se encontraban realizando algún tipo de pelea. Dentro de las capturas sobresalen las capturas de pandilleros en algunos sectores como la colonia Betania, San Francisco, colonia La Florida y también algunas colonias de la zona 18 como en la colonia Maya y colonia Kennedy, donde las fuerzas de seguridad capturaron a estos pandilleros. También dentro del reporte que nos han brindado las fuerzas de seguridad, resalta que fueron decomisadas más de 60 armas de fuego sin licencia de portación a hombres y mujeres. También se pudieron recuperar más de 30 vehículos que habían sido robados y presentaban algún tipo de dato de robo, y también fueron recuperadas 15 motocicletas que, según las autoridades de la Policía Nacional Civil, eran utilizadas por el crimen organizado para realizar hechos delincuenciales. Esta mañana, a las 6 de la mañana, pues el alto mando de la Policía Nacional Civil ha dado ya el descanso correspondiente a los 37,000 agentes de PNC que brindaron la seguridad durante la Semana Mayor. Se tiene previsto que a las 10 de la mañana las autoridades del Ministerio de Gobernación, cuerpos de socorro y representantes de Conred estén dando a conocer pues los datos finales con relación a las emergencias que se atendieron durante la Semana Santa 2017. Con estas imágenes de Edgar Calancha desde el sector de la zona 3 capitalina, yo regreso con ustedes, compañeros, de nuevo a los estudios centrales de BLM Noticias. Gracias por la información. Nosotros seguimos actualizando algunos otros temas. 60 días tiene México para, realizar toda la tramitación necesaria para este traslado, entonces, de este polémico exgobernador de una de las ciudades más importantes del país mexicano, que fue encontrado aquí en Guatemala. Efectivamente, vamos a ver imágenes del momento de la captura justamente de Javier Duarte. Sí, efectivamente, estamos hablando de uno de los prófugos más buscados por las autoridades de seguridad mexicanas. Fue detenido en un hotel de Panajachel, Sololá. Bueno, debemos contarles que el exgobernador de Veracruz, capturado en Pana la noche del sábado, podría, porque todavía se especula con eso, haber estado en Guatemala desde el mes de noviembre y que habría estado en diferentes localizaciones, que había utilizado transporte aéreo privado para poder movilizarse, y hay una hipótesis de que Duarte estaba en Guatemala
desde noviembre del año pasado tras la detención de una persona en Tapachula que llevaba 2 pasaportes cuyas fotografías tenían las características del exfuncionario y su esposa. Esto es de acuerdo a lo que se ha dicho. 60 días tiene México entonces para presentar una solicitud formal de extradición. Bueno, importante mencionar que según algunos medios internacionales, las autoridades mexicanas buscaban al exgobernador desde octubre por supuestamente desfalcar las arcas de Veracruz. Además, pretendían detener a otras personas acusadas de crear empresas fantasmas relacionadas al ahora capturado. Estamos hablando de delitos de crimen organizado, operaciones de recursos de procedencia ilícita. 17 periodistas fueron asesinados durante la gestión de Javier Duarte como gobernador de Veracruz. La PGR señala que el exgobernador, por el saqueo de 253 millones de pesos, que son 13 millones de dólares de fondos del área de salud y educación, entre otras cosas. Polémica generada entonces por la captura de Javier Duarte. Mientras tanto, hoy estamos hablando de algo importante, SINAPRESE, cómo funcionó. Tendremos que hacer una comparación cuando ya se den los datos oficiales de lo que estadísticamente ocurrió este año en relación a otras Semanas Santas. Y eso será en tan solo minutos porque es nuestro tema del día. Sin embargo, tenemos de hablar de cómo funcionaba este Sistema Nacional para la Prevención de Semana Santa, que brindaba atención en los principales centros turísticos, además las carreteras más transitadas de Guatemala. Bueno, hay reportes de que sí, estos puestos fueron de mucha ayuda, de que hubo control, obviamente, por parte también de los propios usuarios del transporte público para tratar de mitigar los efectos de lo que podría haber ocurrido justamente esta Semana Santa. Le contamos que algunos datos dicen que 583 recibieron atención por enfermedad común y accidentes de tránsito. Hablamos también de 10.276 personas atendidas por servicios de atención prehospitalaria, hablamos de atención vial, información y temas de seguridad. Vamos ahora con la pregunta del día, Pedro, entonces, porque hoy estamos hablando de SINAPRESE. Adelante, Pedro, vamos. Así es, compañeros, ya ustedes escucharon a los compañeros hablar sobre el SINAPRESE y si entro más adelante, pues vamos a ver entonces qué era lo que sucedía el fin de semana, pero queremos saber entonces su opinión. Recuerden la pregunta, pues ya está desde las 5:45 puestas en nuestras redes sociales y bueno, pues hasta el momento los valores están a 0 y estamos esperando entonces a que usted la responda. Recuerde cómo califica la efectividad de los operativos realizados para evitar accidentes en Semana Santa, buenos, regulares o malos. Y también el hashtag BLM Operativos para que nos deje su comentario en nuestro Facebook, Viva la Mañana Guatevisión, y le recuerdo el Twitter, @Guatevisión_TV y @VivaLM_GTV. Más adelante vamos entonces con los comentarios y también pues ver las respuestas de esta pregunta. Gracias por la información y ahora sí nos vamos rápidamente otra vez a las calles para conocer el reporte de lo que allí ocurre. Está con nosotros Dalia Santos, adelante. Gracias, es oportuno conocer las condiciones del tránsito vehicular para poder salir de casa y así utilizar la mejor opción para llegar a nuestro punto de labores. Y ahora ustedes pueden observar el panorama vehicular hacia ambos sentidos de la vía a la altura del kilómetro 13.5 de la ruta al Pacífico. Vemos que el tránsito está totalmente fluido hacia la vía Lobos, como también lo que desciende de la calzada Raúl Aguilar Batres. Cabe resaltar dentro de la información que hay ausencia total del transporte escolar. Los centros educativos están cerrados. El día de mañana podría haber mayor carga vehicular, pero en este momento observamos que está totalmente fluido hacia la vía Lobos, así que ustedes podrían transitar en este sector. Este es otro panorama vehicular donde observamos que el carril reversible aún permanece habilitado. Acá se puede observar que algunos vehículos están transitando en carril contrario hacia la ciudad capital. Hay señales de tránsito circunstanciales que deben ser respetadas por los conductores. Son las mismas que vienen a orientar a los conductores para poderse movilizar sobre la ruta al Pacífico, que es una de las rutas más transitadas en el sector de Villanueva. Así que en este punto no hay ninguna novedad y ahora usted observa el tránsito que viene de Boulevard El Frutal hacia Prados de Villahermosa. Esto es exactamente de Prados de Villahermosa hacia Ciudad Real. El tránsito está totalmente fluido, están habilitando los carriles reversibles, incluso la PMT de Villanueva reporta que sobre Boulevard El Frutal está totalmente fluido el tránsito hacia el Puente La Prosperidad y para las personas que se dirigen al SEGMA podrían hacerlo con facilidad ya que no hay ninguna complicación para movilizarse en ese sector.
También observamos lo que está sucediendo, esto ya es del Puente de la Prosperidad hacia Mezquital y salida del Segma. Aquí estamos a escasos metros del área del Segma, donde hay un paso frecuente de peatones y vemos que un agente de PMT Villanueva pues mantiene la regulación, el ordenamiento vehicular en ese sector y su prioridad es brindarle la seguridad vial a los peatones, deteniendo el tránsito para poder cruzar la vía pública, pero es importante que usted observe que sí el tránsito está lento. Ya en este sector es la calzada Raúl Aguilar Batres, 29 calle, lo que está descendiendo hacia el sur y lo que ingresa hacia el Trébol. Observamos que esta distancia prudencial entre cada vehículo viene a darnos de que mantiene una fluidez aceptable en el tránsito vehicular, así que si se dirige hacia la ciudad capital en la jurisdicción de Villanueva puede hacerlo con toda confianza, ya que no hay mayor complicación en el tránsito vehicular. Por supuesto, cabe resaltar que este panorama podría cambiar después de las 9 de la mañana, que ya se libere todo el transporte pesado. Recordemos que la restricción finalizó a las 24 horas y a partir de las 9 en punto podrían circular dentro de la jurisdicción de Villanueva. Así que recomendamos siempre respetar las señales de los agentes y, por supuesto, respetar todas las señales de tránsito para evitar incidentes viales en la carretera. Así que la información que la PMT de Villanueva les traslada a todos los televidentes de Viva la Mañana y, por supuesto, continúan las noticias. Gracias, Dalia. Y tiene que ver con lo que está ocurriendo con el panorama internacional. Tenemos que hablar, sí, del mundo. Y es Crista García quien tiene la información. Adelante. Compartimos de inmediato la información del mundo y hablamos de la visita en la capital surcoreana del vicepresidente, mejor dicho, de Estados Unidos, Mike Pence, quien calificaba como una nueva provocación la fallida prueba del misil que ha sido realizada por Corea del Norte. Y esto sucede en medio de las crecientes tensiones que han sido registradas entre el régimen comunista y Washington. Es una nueva provocación. Así calificó el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, el fallido lanzamiento de misil realizado el fin de semana por Corea del Norte. El alto funcionario visita Seúl en medio de las crecientes tensiones sostenidas por Washington con Pyongyang debido a sus programas nuclear y de misiles balísticos. Durante la semana, Donald Trump había advertido que el problema norcoreano sería tratado y por eso ordenó un despliegue naval en aguas de la península. El fracaso de la prueba fue advertido el domingo por el Ministerio de Defensa surcoreano y confirmado por el Comando estadounidense en el Pacífico. Revelaron que el proyectil estalló casi inmediatamente después de ser lanzado, pero aún no habían podido establecer qué tipo de misil fue utilizado. Y en otros temas, el Papa Francisco imploraba la paz en Oriente Medio y en Siria, en donde dijo que reinan el horror y la muerte. Formulaba sus palabras durante la tradicional bendición Urbi et Orbi del domingo de Pascua. El Papa Francisco imploró la paz en Siria. Lo hizo durante su tradicional bendición Urbi et Orbi del domingo de Pascua. Afirmó que en el país árabe la población civil es víctima de una guerra que no cesa de sembrar horror y muerte. Ante unos 60.000 fieles congregados en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el pontífice elevó rezos por la situación en todo Medio Oriente, también por el fin de los conflictos y las guerras en el mundo, el tráfico de armas y el sufrimiento de los más débiles. Refiriéndose a América Latina, abogó por la primacía del diálogo ante las controversias, la lucha contra la corrupción y el progreso de las instituciones democráticas. Y en más información hablamos de los miles de manifestantes, mejor dicho, que se congregaron con el fin de semana en varias ciudades de Estados Unidos. ¿Con qué propósito? Poder presionar a Donald Trump, al presidente de ese país, para que publique su declaración de impuestos, que es un acto de transparencia que se ha negado a realizar. Piden que el presidente Donald Trump publique su declaración de impuestos. Miles de estadounidenses protestaron el sábado en varias ciudades de su país, reclamando un acto de transparencia que el magnate se ha negado a realizar. Afirmaron que mientras no lo haga, no podrán saber si esconde algo o a quién beneficia el diseño de sus políticas. Los manifestantes usaron una gran gallina inflable alusiva al republicano como metáfora para acusar al presidente de temer que su registro impositivo salga a la luz, aunque no esté obligado por ley a hacerlo.
Y como ustedes saben, este domingo era domingo de Pascua y también en el mundo entero se celebraba este momento muy especial, así como en la Casa Blanca lo realizaban. Celebraban la Pascua, se manifestaban juntos con este pues tradicional Easter, como ellos le denominan, y la Casa Blanca que celebró la tradicional carrera del huevo de Pascua con la participación de unas 21,000 personas. Esta es una de las cifras más inferiores a los 35,000 asistentes que han sido registrados el año pasado y en años anteriores. Como sucede con casi todos los temas que han sido asociados con la actual presidencia, esta festividad no ha estado exenta de la polémica por temas que van desde la poca anticipación con la que fue organizada por la primera dama Melania Trump hasta también la menor afluencia en comparación a los años anteriores. Se trata de esta primera oportunidad en la que el presidente Donald Trump y su esposa fueran anfitriones de esta ceremonia, la cual comenzaba desde 1878 durante la administración de Rutherford y también desde ese entonces se realiza con carácter anual. Esta fue una oportunidad y dicen no fue tan convocada a tiempo y tampoco fue tan asistida por las personas de Estados Unidos. Según adelantaba la semana pasada el secretario de este lugar, se compraron 18,000 huevos para regalar en esta jornada cuando los invitados serán recibidos cada 2 horas a partir de las 7:30 hora local en Washington. Allí tiene usted las imágenes de cómo en años anteriores se realizaba y también de esta actividad que están planificando en la Casa Blanca para este lunes. 6:49, primer recorrido Noticias del Mundo. Más adelante hay otra información. Muchas gracias, Crista, por estos datos. A esta hora de la mañana sí tenemos que seguir hablando del mundo, pero desde otro punto de vista. Así que, Lorraine, vamos con estas noticias. Noticias internacionales que vale la pena resaltar. En Filipinas, Jerusalén y París, los fieles conmemoraron el Viernes Santo, día en que según la tradición cristiana Jesucristo fue crucificado para luego resucitar el domingo en Pascua. Veamos. Varios filipinos fueron crucificados por hombres vestidos de soldados romanos para conmemorar el Viernes Santo del cristianismo. En el espectáculo que recuerda las últimas horas de la vida de Jesucristo, los fieles quedan clavados de pies y manos a la cruz por varios minutos, y luego los bajan para darles cuidados. En las representaciones del Vía Crucis también hay hombres que se flagelan la piel, que previamente cortan con una navaja. He estado haciendo esto por 15 años, lo hago para que mis pecados sean perdonados y para dejar salir algo de mi sangre sucia. En Jerusalén, peregrinos de todo el mundo y cristianos palestinos recorrieron la Vía Dolorosa, el camino que Jesús tomó con su cruz hasta el lugar de su crucifixión según la tradición cristiana. La procesión termina en la iglesia del Santo Sepulcro construida encima de la supuesta tumba de Cristo y considerada como el lugar más sagrado del cristianismo. En París, la Catedral de Notre Dame recibe a los fieles que hacen filas para besar la presunta corona de espinas de Jesucristo. ¿Es real? Seguro te lo estás preguntando. En todo caso, ningún otro lugar reivindica la corona de espinas. Entonces, nosotros estamos seguros de que es sin duda la corona de espinas de Cristo. El Viernes Santo precede a la Pascua que se celebra el domingo, día en que, según la tradición, Jesucristo resucitó después de haber sido crucificado. El Papa Francisco cumplió entonces con los ritos del Jueves Santo en Roma, donde lavó los pies a 12 detenidos, varios de ellos arrepentidos de su vida en la mafia. El Papa Francisco lavó los pies a 12 presos como parte de la tradición del Jueves Santo. El ritual se celebró de manera privada en una cárcel a las afueras de Roma, sin la presencia de cámaras de televisión, según informó el Vaticano. Entre los 12 estaban 3 mujeres, un musulmán, un argentino y un albanés, varios arrepentidos por su actividad criminal con la mafia italiana. La cárcel alberga a 50 detenidos que cumplen largas condenas reducidas por colaborar con la justicia. De acuerdo con el diario La República, el encuentro fue ocasión para reflexionar sobre el papel de la Iglesia y su lugar junto a los marginados. Por la mañana, el Papa presidió la llamada Misa Crismal en la Basílica de San Pedro, en la que bendijo los santos óleos que se usan para los sacramentos. Las celebraciones de Semana Santa continuarán el viernes con el tradicional Vía Crucis alrededor del Coliseo Romano, que conmemora el Calvario de Cristo antes de la crucifixión. 6 de la mañana con 52 minutos, noticias del mundo que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Continuamos con más información. Bueno, por supuesto, este recorrido que hacemos de lo que ha ocurrido en las últimas horas, pero también la actividad deportiva es importante. Pedro tiene todos los datos, así que vamos contigo. Adelante.
Muchas gracias, compañeros. Desde el inicio les comentaba entonces de toda la actividad deportiva del pasado fin de semana y bueno, aunque pues hubo descanso, de todas formas el fútbol seguía. Y bueno, para eso tenemos a Todo Deportes de Prensa Libre para que nos diga pues entonces qué pasaba en las diferentes disciplinas y arrancamos ya con la portada. Y lo que dice es último llamado de la FIFA. Pues luego de un año de suspensión, varios factores entrampan al fútbol nacional y todo indica que Guatemala estará inhabilitada como mínimo 12 meses más. Y bueno, pues sí, es lo que pasa. Personeros del máximo ente del fútbol y del área vendrán esta semana al país para dar un nuevo ultimátum a fin de evitar que la suspensión temporal sea la definitiva. Eso es entonces pues lo que pasa en el fútbol nacional. La FIFA y CONCACAF se cansan de los atrasos y bueno, varias cosas, ¿verdad? Crisis administrativa, polémicas en resoluciones, lucha de egos, tantos problemas entonces pues que pasan en nuestro fútbol nacional. Y bueno, pues ya pasando ya al fútbol internacional, pues bueno, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti buscará retomar del 2-1 frente al Real Madrid para avanzar en la Champions. Esto es lo que sucede en el fútbol internacional. Buenos partidos también pues se avecinan y bueno, aparte de eso pues también podemos ver un poco sobre lo que es la Fórmula 1. Sebastián Vettel consiguió su segunda victoria de la temporada después de ganar en Australia y es el líder de la Fórmula 1. Entonces, por cierto, pues también tiene usted el cuadro de la Fórmula 1 donde Sebastián Vettel pues va de primero con la escudería Ferrari y la escudería Mercedes de segundo y tercer lugar con Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. Ellos son entonces los tres que encabezan pues la Fórmula 1 y aquí en Breve Noticias pues destacamos que concluyó la 10ª fecha del torneo de clausura y el Deportivo Carchá se convirtió en el primer equipo que descenderá a la primera división. A continuación repasamos los 16 goles de esta jornada. Guastatoya derrotó 2-1 a un desconocido Municipal, encuentro que marcó el inicio de la fecha 18 del torneo clausura disputado a mitad de semana. La primera anotación oriental llegó en un tiro de esquina de Kevin Morales para que aparezca Jorge Vargas, quien de cabeza mandó el balón al fondo de la red al minuto 21. Apenas a los 3 minutos y el hondureño Ángel Rodríguez colocó el 2-0 el partido, aunque contó con el grueso error del uruguayo Darío Flores, quien la terminó de mandar al fondo de la red. Los rojos pudieron descontar hasta en el segundo tiempo con la anotación de... No pudo por lo menos traerse el empate de Tierra Oriental. Petapa sentenció la historia de Carchá en la Liga Nacional al derrotarlo por la mínima diferencia, encuentro disputado en el estadio Julio Armando Cobar. La única anotación del partido llegó por la vía del penal ejecutado por el brasileño Janderson Pereira al minuto 22. Este resultado prácticamente condenó al cuadro Las Verapaces a descender a la primera división. Comunicaciones derrotó a Suchitepeques y se metió a la disputa directa por una de las dos plazas de acceso directo a las semifinales. Un desborde por izquierda de Kendall Herrarte permitió a vencer a su excompañero Juan José Paredes y así puso a ganar al equipo crema al minuto 29. Suchitepeques logró el empate por intermedio del nicaragüense Ulises Pavón al minuto 39. Con este resultado se fueron al descanso. En el segundo tiempo los blancos adelantaron sus líneas y el gol de la victoria lo alcanzaron por intermedio del uruguayo Paulo da Silva en un contragolpe al minuto 67. Con este resultado los blancos se treparon hasta el tercer lugar a 6 puntos del líder Municipal a falta de 2 fechas para el clásico del fútbol guatemalteco. Cobán, Imperial y Antigua no pasaron del empate a un gol, resultado que perjudicó a ambos que siguen perdiendo puestos en la tabla de posiciones. En una jugada de contragolpe, Robin Betancourt puso a ganar al equipo cobanero al minuto 48 del segundo tiempo, mientras el colombiano Roberto Carlo Peña colocó el empate de un certero cabezazo al minuto 67. Xelajú volvió a fallar en casa y no solo perdió 2-3 frente a Mictlán, sino que complicó su boleto para la fase final del torneo. El conjunto miteco se puso en ventaja en una jugada de táctica fija vía Junior Andrade de un certero cabezazo al minuto 40. El petenero Mario Castellanos por la vía del penal empató las acciones al minuto 55, pero luego apareció el recién ingresado Johnny Brown con un disparo cruzado puso a ganar nuevamente al conjunto miteco al minuto 72. 2 minutos después, nuevamente Mario Castellanos, ahora de un certero cabezazo, colocó el empate transitoriamente a 2 goles al minuto 74. Cuando parecía que el juego finalizaba con división de puntos, Brian Lemus con un golazo sentenció la historia al minuto 86. 3 puntos de oro para el conjunto miteco, que están cerca de salir de la zona del descenso. El único juego disputado el jueves al mediodía, Marquense venció 2-0 a Malacateco en el clásico de la amistad. Joaquín Álvarez a los 3 minutos puso a ganar al equipo de casa y la sentencia del resultado llegó en los botines de Jonathan Pérez al minuto 34 y de paso condenó a Carchá a perder la categoría a falta de 4 fechas para el final de la fase de clasificación.
Bien, hasta aquí en toda la información deportiva del primer bloque. Tenemos un bloque más y donde hablaremos del fútbol español, así que por favor, siempre muy atentos, compañeros. Deportiva, nos vamos ahora hasta Torre de Tribunales, muy pendiente de lo que ocurre con la captura, obviamente, de Javier Duarte. Así que contigo, Alberto, cuéntanos los detalles. Buenos días. Adelante. Gracias, compañeros, de nuevo muy buenos días. Pues ubicados acá en la Torre de Tribunales, a la espera que las autoridades del sistema penitenciario y de la Policía Nacional Civil trasladen bajo fuertes medidas de seguridad a Javier Duarte de Ochoa, quien era prófugo de la justicia mexicana y era buscado desde hace 6 meses por las autoridades mexicanas. Se espera pues acá en Torre de Tribunales que se le traslade lo antes posible. Según Rudy Esquivel, portavoz del sistema penitenciario, solo se está a la espera correspondiente y ya los guardias penitenciarios lo estén trasladando, como repito, bajo fuertes medidas de seguridad por elementos policíacos y del sistema penitenciario sumamente armados desde la cárcel en Matamoros acá a Torre de Tribunales, donde ya se pueden observar pues a varios compañeros de medios, principalmente de agencias internacionales, y algunos compañeros periodistas mexicanos que se han trasladado desde México para darle la cobertura necesaria sobre esta importante captura para el pueblo mexicano de Javier Duarte Ochoa, quien, como repito, era prófugo de la justicia. Él está acusado y enfrenta algunos cargos como corrupción, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos, que bastaron para que la Interpol emitiera una alerta roja y era buscado en 190 países. Duarte, según las investigaciones que pues ya el pueblo guatemalteco ya conoce, fue capturado al momento que las autoridades, tanto mexicanas como de Policía Nacional Civil, le dieron seguimiento a la familia, quien se trasladó desde Veracruz hacia Ciudad Capital, específicamente a Panajachel, donde fue capturado en un conocido hotel de ese sector de Atitlán. Es importante comentarles que acá pues se ha brindado por parte de la seguridad del organismo judicial algún tipo de orden correspondiente, que se dé todo el acompañamiento necesario para brindar la seguridad correspondiente al momento que esté ingresando el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, que, como repito, estará siendo trasladado bajo fuertes medidas de seguridad hacia la Torre de Tribunales. Javier Duarte Ochoa era representante del partido PRI de México y es acusado, como repito, por varios delitos, principalmente de enriquecimiento ilícito. Ya se está a la espera, como repito, que esté siendo trasladado bajo fuertes medidas de seguridad acá a Torre de Tribunales, donde ya lo esperan varios periodistas mexicanos que le han dado seguimiento a esta importante captura de este exgobernador mexicano. Con esta información y las imágenes de Edgar Calanche, nosotros estaremos pendientes al momento que estén trasladando desde esta puerta principal, y estará ingresando por este pasillo Javier Duarte hacia la Torre de Tribunales. Con esta información, Vero, Ricardo, yo regreso con ustedes, compañeros, de nuevo a los estudios centrales de BLM Noticias. Gracias, seguimos muy pendientes de esta información. Entonces, en vivo desde las calles, hoy desde Torre de Tribunales. Tenemos más información más adelante. Mientras tanto, sí, el clima es noticia, hay que ver de qué manera se comportará. Y Lorraine nos cuenta. 7 de la mañana con 2 minutos y tenemos que seguir hablando del clima. Para hoy tenemos mayor entrada de humedad, cambio en los vientos y mayores posibilidades de lluvia. En la mañana estará parcialmente nublado, pero después se estarán presentando algunas lloviznas ocasionales en la tarde, con una temperatura máxima de 26 grados centígrados, que soplarán vientos del sur de 10 a 15 kilómetros por hora. Entre la tarde a la noche tendremos entonces tormentas eléctricas que se estarán convirtiendo más dispersas hacia la madrugada, con vientos suaves y variables. La temperatura mínima podría bajar hoy a los 13 grados centígrados. Guatemala amanece hoy con una temperatura actual de 15 grados centígrados. Vemos a continuación entonces cómo se encontrará este panorama, y precisamente, como les mencionábamos, tenemos altas posibilidades de lluvia
todo esto al sistema de alta presión que se aleja del territorio nacional, lo cual estaría provocando entonces mayor precipitaciones, por ejemplo, en el occidente, franja transversal del norte, meseta central también, Boca Costa y norte de Guatemala. Vemos entonces que los cielos se encuentran parcialmente nublados. En el Caribe vemos cielos soleados y, como les mencionaba, 80% de posibilidades de lluvia para que ustedes lo tomen en consideración. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Tenemos que continuar con más. Bueno, es parte de las noticias. Entonces hacemos una pausa, pero hay más hechos importantes del país que analizamos en instantes. Cuando regresemos, estas y otras noticias, no se vayan. Cuando volvamos tenemos más información. SINAPRESE brindó atención en diversos campamentos en el país. Guatemaltecos se quejan del incremento en el cobro de buses extraurbanos en esta Semana Santa. Y en otros temas importantes, oposición venezolana buscará su mayor movilización. Seguimos hablando de los resultados y las cifras de personas atendidas al SINAPRESE que finaliza a las 10 de la mañana de este día. También hablamos de los deportes en instantes, más noticias y todo lo que usted quiere conocer.